Bien, hermanos, nosotros hemos iniciado hace unos 2 domingos una serie de mensajes a través de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, y hoy estamos en el capítulo 1, les invito a abrir sus Biblias, capítulo 1, desde el versículo 15, vamos a tratar algunos versículos, tratando de expresar aquí un pensamiento completo en cada pasaje de estos que vemos. Hoy trataremos Colosenses 1 del 15 al 19. Tendremos la Biblia lista para ir refiriéndonos a estos pasajes. Ahora hay lo siguiente, hermanos. Esta carta del apóstol Pablo dijimos que se escribió en el año 60-61 después de Cristo, año 60 al 61. Tiene ya 2000 años. Fue aprobada como libro inspirado por el Espíritu Santo e incluida en el canon del Nuevo Testamento, como enseñaba en la escuela dominical nuestro hermano. Ahora, el apóstol Pablo se vio en la necesidad de escribir estos versículos que vamos a ver hoy, y casi toda la carta, debido a que al comienzo de la iglesia, o sea, en el siglo I de nuestra era, había una secta, dijéramos, una manera de pensar que era mezcla de filosofía y religión, que se conoció desde esa época como el gnosticismo, que todavía existe. Y los seguidores de ese movimiento se le llamaban los gnósticos, que creo todavía se le llaman así. ¿Y qué quiere decir la palabra gnóstico? La palabra gnóstico quiere decir los conocedores, los que saben cosas que la mayoría de la gente no las sabe, los intelectuales, los estudiosos, todas esas cosas quiere decir la palabra gnóstico, cuya raíz griega quiere decir precisamente conocimiento. Entonces ellos pretendían conocer los secretos que nadie sabe. ¿Y qué creían? Ellos eran herederos del filósofo Platón, el gran filósofo griego, y él había dicho que la materia era completamente mala, el mundo físico, todo es malo, y que lo verdaderamente bueno es el espíritu. De hecho, Platón dijo que este cuerpo, por ser materia, es malo, y que el alma tiene que buscar salir de aquí pronto, porque esto es una cárcel del alma, decía él. Así que todo este mundo material y físico es perverso, imperfecto. Pero también decían que la materia, o sea, lo físico, siempre ha existido, nadie la creó, y que esa materia pues es mala también, porque no es el mundo perfecto. Y recordemos que para Platón el mundo perfecto era un mundo ideal. Bueno, después los cristianos creyeron eso. Después de la resurrección de Jesús y que el cristianismo se empezó a expandir sobre la faz de la tierra y los apóstoles empezaron a predicar el evangelio y a nacer iglesias, ellos creyeron, los cristianos, y entonces hicieron una mezcla de gnosticismo, cristianismo, y armaron ahí, como decimos coloquialmente, un sancocho ahí confuso. Bueno, los gnósticos entonces creían que Dios, un ser supremo que no se sabe exactamente qué era, él
de él emanaron unas chispas o efluvios o irradiaciones que poco a poco se alejaron de su ser y formaron este mundo físico. Pero ese mundo fue, como decían ellos, malo, imperfecto, y hubo un ser, una especie de semidios, que se conoció como el demiurgo. Demiurgo quiere decir artesano, una especie de semidios que tomó la materia mala como era y formó este mundo. Pero como la materia era mala, lo que formó fue malo también, decían los gnósticos. Entonces, el resultado fue este mundo malo. ¿Qué decimos a eso? Falso. Nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que la creación de la materia fue hecha de la nada. La materia nunca ha existido, comenzó a existir cuando Dios la creó. Ahora en Hebreos 11:3 vamos a mirar algunos versículos, pero Hebreos 11:3, ¿qué dice allí? Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Para corroborar lo que estoy diciendo, aquí dice el autor a los Hebreos lo siguiente, Hebreos 11:3, dice, por la fe, nosotros los cristianos, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y si usted lee el libro de Génesis, se encuentra que no había nada y el Señor dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, ¿verdad? Y así empezó a crear por la potente palabra de Dios, que era el mismo Cristo también, el Hijo de Dios, creando el mundo. Bueno, de manera que eso es lo que dice la Biblia. Para los gnósticos, por el contrario, ellos decían que la salvación consistía, que uno es perverso, claro, malo, pero que la salvación consiste en encontrar el camino hacia Dios. Y para conocer ese camino se necesitan conocimientos especiales, contraseñas especiales que solo los gnósticos tienen. Y solamente los inteligentes, los intelectuales, una élite intelectual, tenía el verdadero conocimiento. ¿Qué decimos a eso? Falso. El apóstol Pablo aclara que nosotros no necesitamos de unos conocimientos especiales, ocultos, misteriosos por allá, que solo unos pocos conocen. Y por eso es que han surgido las ciencias ocultas y el esoterismo, ¿no? Que aparecen, y eso está lleno, este mundo ahora está lleno. Aquí hay un edificio de algo relacionado con la nueva era y con todos estos movimientos que dicen que ellos tienen el conocimiento secreto verdadero para uno encontrar la felicidad. Y Pablo dijo que no, que el evangelio es alguna cosa sencilla, que aquí hay unas verdades salvadoras sencillas y simples para el hombre que quiere creer. Bueno, hoy las cosas han cambiado, las cosas se han vuelto hoy confusas, hasta el punto que si usted le pregunta a la gente quién es Jesucristo, dígame quién es Jesucristo, pues recibe muchas respuestas. Algunos responden tímidamente, es Dios, pero como que dudan. Otros creen que fue alguien muy bueno, un maestro bueno que mataron en la cruz. Pues qué lástima, ¿no? Para otros es un maestro religioso igual a Buda o a Mahoma. Y para los gnósticos de ahora, del siglo XXI, dicen que fue un maestro evolucionado,
alguien que llegó a conocer esos secretos y misterios y por eso pues pudo hacer lo que pudo hacer. De manera que el gnosticismo de hoy es un salpicón de creencias heréticas, es un sincretismo religioso y filosófico. De manera que a la pregunta ¿quién es Jesucristo? Vamos a ir a la revelación de la palabra de Dios, lo más profundo que hay, la única verdad. ¿Y qué nos dice allí? En Colosenses capítulo 1, versículo 15, ahí comienza el apóstol Pablo a explicar quién es Cristo realmente, o Jesucristo. Primero, él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Leámoslo, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Coma. Hay que parar ahí, hay que parar en las comas, ¿no? Bueno, entonces, aquí está diciendo que la persona de Jesús es el reflejo perfecto de Dios, donde podemos ver quién es Dios. Y una de las cartas de Pablo, primera de Timoteo 6:16, de una manera rápida, para complementar esto, más adelante, unas hojas más adelante, primera de Timoteo capítulo 6:16, dijo esto lo siguiente, hablando de Dios y de Cristo, él dijo lo siguiente en el versículo 16, dijo que él era el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, hablando de Dios, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, dijo él. Bien, entonces, ¿usted quiere conocer a Dios? Para ver a Dios usted tiene que mirar a Jesús. ¿Dónde puede usted mirar a Jesús? En la palabra, en la revelación de Dios. Aquí Él nos representa a Dios perfectamente, de una manera que nosotros podamos ver, conocer y comprender, aquí en la palabra. Y de ahí nace también una experiencia muy personal, espiritual, cuando uno conoce al Señor y uno dice verdaderamente Dios es Dios y Dios existe. Y cuando uno conoce a Jesucristo como el Salvador personal, y uno puede dar gracias a Dios por las cosas y maravillas que Él hace en nuestra vida. Entonces, también en Juan 1:8, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, Juan 1:18, que es un capítulo extraordinario, ¿no? Juan 1:18, mire usted, de paso leamos el 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? Dice en el principio. ¿Cuál principio? Cuando nada existía. Cuando nada existía. En el principio era el verbo. En griego dice el logos. Y el logos era Cristo, el Hijo de Dios que estaba con el Padre, ¿no? Dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice con mucha claridad allí, ¿no? Y abajo en el versículo 18, si saltamos, dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie lo ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El Hijo de Dios que estaba con el Padre en la eternidad, vino a este mundo y se hizo hombre, para que conozcamos a Dios. Está diciendo aquí la Escritura. Nosotros no podemos ver ni entender a Dios solamente a través de Jesucristo, quien ha venido a dárnoslo a conocer. Ahí mismo en Juan 14:9, en el Evangelio de Juan 14:9, vuelve y dice, estaba Jesús con sus discípulos. Esto es interesante, ¿no?
estaba Jesús ya aquí, el Hijo eterno de Dios hecho hombre, persona humana, estaba aquí predicando el Evangelio y haciendo toda su obra, y estaba con sus discípulos. Y en el versículo 8 dice que uno le hizo una pregunta. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué le está pidiendo Felipe a Jesús? Yo quiero ver a Dios, el Padre eterno, dígame, muéstremelo. Y con eso es suficiente. 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesús. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahí está, con mucha claridad. En Cristo encontramos a Dios, su justicia, su bondad, su sabiduría, su poder, en fin, todo su ser. Y solamente en Él podemos encontrar a Dios, en ninguna otra parte. El que busca a Cristo, por otra parte, va a encontrarse con un ídolo, con alguien falso. Solamente aquí en la Escritura lo conocemos. Juan 12, ahí mismo Juan, pero que ahora capítulo 12, versículo 44. Versículo 44. El Señor dice lo siguiente, o dijo lo siguiente estando en este mundo, hecho hombre. Dios hecho hombre, el Hijo encarnado de Dios, dijo lo siguiente, Juan 12, 44, dijo, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. Y el que me ve, ve al que me envió, ve al Padre eterno. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda o no las obedece, ¿no? Yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado de ella le juzgará en el día postrero. Ahí está con mucha claridad. Bueno, hasta ahí. Ahora, los gnósticos negaban que Jesús era el verdadero Dios en sus enseñanzas. Decían, ese Jesús que vino y que murió en la cruz y que dice que es Dios, Él no era el verdadero Dios, porque la materia es mala y todo lo que sea físico es malo, el cuerpo es malo, y el enviado de Dios no iba a venir aquí a encarnarse y a tomar un cuerpo malo. Entonces, ese Jesús que ustedes vieron aquí no era materia, era un fantasma, era una apariencia espiritual, no era humano, no tenía una verdadera forma corporal, dijeron ellos. Y por eso el apóstol Pablo aclara en esta carta que Jesús es absolutamente único y que en Él está totalmente Dios. Como leímos hace un momento en Hebreos 1.3, vamos a mirarlo, Hebreos 1.3, lo que dice allí, en Hebreos 1.3 dice, después de hablar de esto dice, hablando de Cristo, del Hijo de Dios, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, en la cruz, se sentó a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está con mucha claridad. Entonces el Dios invisible se ha hecho visible al hacerse hombre, para que nosotros podamos conocer al que no podemos conocer, al Dios invisible. Bien, volviendo a Colosenses nuevamente donde estamos, Colosenses 1.15.
Pablo empieza a explicar quién es Jesucristo y lo primero que dice es lo que hemos dicho. Él es la imagen del Dios invisible. Coma. Y luego dice otra cosa, dice el primogénito de toda creación. Jesús es el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que Jesús fue el primero que fue creado, porque eso sería decir que Jesús hubo un tiempo que no existió y llegó a existir cuando lo crearon. No, la Biblia nos enseña que Él ha existido desde toda la eternidad. El Hijo de Dios con el Padre existían desde toda la eternidad. Entonces, ¿por qué se dice que es el primogénito de toda creación? La palabra primogénito quiere decir el primero. Y ojo ahí, porque los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no estaba con el Padre eternamente, sino que el Padre creó al Hijo. Pues la Biblia no dice eso, dice que coexistían eternamente con Él. Un misterio, sí es un misterio. Difícil, difícil. Y no se meta ya, crea por la fe, porque leímos en Hebreos que dice, por la fe entendemos que el universo fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir entonces que fue el primogénito de la creación? Quiere decir es que todo fue creado por medio de Él. Nuevamente en el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Cristo, que es la palabra creadora de Dios, y todo por medio de Él, ¿verdad? Los gnósticos, volviendo al cuento, decían que Dios era espíritu, que solo el espíritu es completamente bueno y que la materia es mala. Por lo tanto, era absurdo decir que el verdadero Dios se hizo hombre. Él no, y menos que creó el universo, porque pues una persona imperfecta, ¿a quién va a crear? Sino, como dije antes, ellos creían era que hubo una especie de semidios que apareció por ahí, al que llamaron el artesano, que cogió la materia y organizó el mundo, pero hizo un mundo malo. ¿Qué decimos a eso? Falso. El apóstol Pablo aclaró que Dios creó el mundo. Él lo creó como lo acabamos de leer. Fue por el Hijo de Dios que todas las cosas fueron creadas. Y esto es cierto de lo que hay en el cielo y en la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Y hay una cosa muy interesante en Proverbios 8:22. Proverbios 8:22. Proverbios 8:22. Porque aquí muchos están de acuerdo en que aquí se está hablando de Cristo. Proverbios 8:22. ¿Verdad? Mire usted que Cristo es la sabiduría absoluta, porque Dios es infinitamente sabio. Y aquí dice lo siguiente, dice Jehová. ¿Y quién es Jehová? Pues el Dios Trino, el creador de todo lo que existe. Dice, Jehová me poseía en el principio, antes de que todo existiera. Y está hablando de la sabiduría de Dios. Está diciendo aquí lo siguiente, la sabiduría de Dios era Cristo y estaba con el Padre. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada,
la sabiduría de Dios que es Cristo. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Mi regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Eso es una cosa bellísima, extraordinaria, de cómo Cristo estaba en la creación de todas las cosas, ordenándolo todo con el Padre, como lo leímos. Y sigue diciendo el versículo 17, volviendo a Colosenses 1, sigue diciendo: y Él, o sea Cristo, Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el poder que mantiene unido a la creación. Él es el sustentador. Y la idea aquí es que Él sostiene y sustenta el universo momento a momento. Es el principio energético del universo. Y nuevamente en Hebreos 1:3, allá está claro, en Hebreos 1:3, como lo leímos hace un momento, ¿no? Allá dice: Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, todas las cosas. Fíjese usted, desde el átomo funciona con sus neutrones, protones, gravitaciona todo en perfecta armonía. ¿Por quién? ¿Gracias a quién? A Cristo, que sostiene todas las cosas, porque Él es el creador de todas las leyes que hay en el universo. Bueno, y sigue diciendo nuevamente allá en Colosenses 1, donde estamos, Colosenses 1, en el 17, en el 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, a Cristo, el Hijo de Dios, la muerte no lo podía retener. Vino como hombre, lo mataron en su condición humana, pero era el Hijo de Dios. La muerte no lo podía detener. Resucitó y se levantó de entre los muertos. Vive para siempre. Y porque Él vive, nosotros también viviremos, dice la Escritura. Y entonces con su resurrección Él nos muestra que la muerte no es el fin, como dicen los ateos y los materialistas, que dicen que la muerte es el fin y no hay nada más. Pues no, nosotros no tenemos ese ateísmo. Nosotros sabemos que la muerte no es el fin, que hay vida después de la muerte, y tenemos que prepararnos en este mundo para cuando usted muera no sea condenado. Y dice aquí que Cristo entonces es la cabeza de la iglesia, como lo leímos en el versículo 8. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Y por qué dice aquí que Cristo es la cabeza de la iglesia? Eso es una metáfora. Una metáfora es una figura literaria que se utiliza para, mediante algo que nosotros conocemos, algo real, demos una enseñanza espiritual. Entonces, así como nuestra cabeza está en el cerebro, el cerebro está en nuestra cabeza, y desde el cerebro se transmiten todas las órdenes al cuerpo, y la cabeza es la que da dirección al cuerpo, órdenes.
Ningún cuerpo puede funcionar sin cabeza, porque muere. Asimismo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no puede funcionar sin Él. La iglesia necesita de su cabeza, que es Cristo. Él es el único que tiene autoridad para gobernar la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que obedecerlo también, porque dependemos de Él como iglesia de Dios. De manera que así las cosas, resumamos lo siguiente ya casi para terminar, para que no se nos olvide. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, el organismo a través del cual Él actúa y comparte su experiencia salvadora. Como el cuerpo no puede funcionar sin cabeza, y Jesucristo es la cabeza de la iglesia que la guía, entonces tenemos que tener esto presente, que sin Él no podemos funcionar. Sin Cristo la iglesia no puede pensar la verdad, no puede actuar correctamente ni puede orientarse. Por eso aquí decimos que la cabeza de la iglesia es Cristo, no es ningún ser humano. Tenemos pastores y maestros y hay muchos hermanos que tienen sus funciones aquí en la iglesia, pero el jefe es Cristo. Él es la cabeza. Y tenemos su palabra aquí. ¿Y cómo es que debemos funcionar? Y tenemos el Espíritu Santo morando con nosotros. En segundo lugar, dice aquí también la Biblia que Él es el principio de la iglesia. ¿Por qué razón? Bueno, porque Jesucristo fue el que estableció la iglesia. La iglesia, ¿quién es? Son todos aquellos que han creído en el Señor y le han entregado su vida a Él y Él los ha salvado. Por eso la iglesia es la nueva creación de Cristo. Toda la humanidad ha caído en el pecado. La Biblia dice que todos pecaron y por cuanto pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo nos restituye a la gloria de Dios, nos recrea otra vez y somos una nueva humanidad compuesta de creyentes a quienes Él nos ha redimido y regenerado. Entonces, Cristo es la fuente de la vida y el ser de la iglesia. Él es el principio. Y eso nos dice entonces que efectivamente Él estaba desde antes de todas las cosas. Y Él es supremo sobre todas las cosas, Jesús. Resucitó entre los muertos y tiene el señorío supremo por su resurrección, porque venció la muerte. Nada se le puede oponer, no hay nada, ni la vida ni la muerte que pueda atarlo. Y vamos a mirar Efesios 2:6. Efesios 2:6. Efesios 2:6. ¿Qué dice ahí en Efesios 2:6? Hay un versículo allí muy importante, ¿no? Dice que cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él espiritualmente. Por eso Él nos da una vida nueva. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, yo ya estoy ocupando un trono, un lugar en mi herencia que tengo en los cielos, gracias a Cristo. Y finalmente dice aquí el apóstol Pablo algo que a mí me llamó mucho la atención cuando conocí el Evangelio por primera vez, ahí en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 19. Todo eso que hemos dicho aquí es Cristo. Y el versículo 19 dice, a finales del 18 dice, para que en todo tenga la preeminencia, y 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Jesucristo es la plenitud de Dios. A ver, una pregunta. ¿Cuánto hay de Dios en Cristo? ¿Cuánto hay de Dios? Los gnósticos decían que había un pedazo imperfecto. Y nosotros sabemos
que eso no es cierto, ¿no? También los gnósticos decían que él era una persona muy inteligente, que tuvo una conciencia de Dios que ninguno de nosotros tenemos, como las enseñanzas de la nueva era hoy en día, que dicen eso, ¿no? Que él fue una especie de maestro reencarnado, inteligente, que tuvo una conciencia muy elevada y que por eso fue así. Todo eso es falso. Aquí dice que Jesucristo, en él estuvo la plenitud de Dios. Plenitud significa la totalidad. Todo lo que Dios es, Jesús es. Ni un pedazo menos, ni un pedazo más. No le falta nada. No hay nada del carácter o de los atributos de Dios que Jesucristo no tenga, aunque fue plenamente humano, un humano verdad, pero nunca cometió pecado. Y es plenamente Dios, y dice que al Padre le agradó que en él estuviese toda la plenitud de la divinidad. Bien, hermanos, me tocó predicar un mensaje hoy teológico. Bueno, pero mire, hermano, como conclusión, el Hijo de Dios, que estaba eternamente con el Padre, en la eternidad, hizo el mundo. Ya lo leímos, hay muchos versículos. Venido el cumplimiento del tiempo, después de que el hombre pecó y cayó en desgracia, y toda la humanidad quedó bajo el estigma del pecado y bajo la inclinación a lo malo. Venido el cumplimiento del tiempo, el Hijo de Dios fue enviado a encarnarse como humano. ¿Para qué? Para salvarlo a usted, para salvarla a usted. ¿Y quién es usted para que Dios hubiera hecho semejante proeza, semejante milagro? Fíjese usted que el que hizo todo este mundo, todo este universo, la sabiduría perfecta, el Hijo de Dios viene a este mundo, se hace hombre, viene a mostrarnos quién es el Padre, a salvarnos del pecado y a dar su vida en la cruz y derramar su sangre para que la deuda que usted tiene por su pecado ante Dios quede pagada. ¿Quién es usted para que Dios hubiera hecho eso? Usted es un pecador o una pecadora. Fue creado, sí, a la imagen y semejanza de Dios, claro, pero lamentablemente somos hijos de Adán y hemos heredado una naturaleza corrupta y caída. Por eso el Hijo de Dios se ha hecho humano y ha venido a este mundo para encontrarlo a usted, para hablarle a usted, para salvarlo a usted. Personalmente ha venido Dios a este mundo. Es tan grandioso este hecho que usted tiene que creer para salvación. Cuando yo entendí estas cosas, yo dije, aquí no hay otro camino. Con razón que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y me di cuenta que ninguna religión me salvaba. Y el propio Jesús dijo lo siguiente en Juan 3:18. Juan 3:18. En Juan 3:18 él dijo lo siguiente. Juan 3:18. Evangelio de Juan 3:18. Dijo el Señor lo siguiente. El que en él cree, o sea, en él, en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, del único Hijo de Dios, del Eterno. Por eso es condenado, por no creer. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
Por eso no creyeron la verdad y crucificaron a Jesús. Aunque Dios usó eso para salvarnos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La gente no va a Jesús y no cree la palabra es por eso, porque es que lo desacomodan. Y a uno no le gusta que le digan, mire, usted es malo. A uno le gusta es que le digan, usted es muy buena persona. Pero la palabra dice que usted no es buena persona. Y usted es pecador. Y a la gente no le gusta eso y por eso no viene a la luz. La luz es Cristo. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando uno ya conoce al Señor y Él viene a vivir con nosotros en nuestro corazón y nos da una vida nueva, pues todo es hecho diferente, todas las cosas son diferentes. Hay que tener esa experiencia de salvación. Muchos la hemos tenido y por eso es que estamos aquí y no en otra parte. Así que yo invito a las personas que todavía no han hecho esa apertura y no le han dicho al Señor, Señor, yo reconozco que soy pecador o pecadora, te recibo en mi corazón, creo en ti, ayúdeme Señor porque yo he sido muy incrédulo o incrédula, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, sálvame, oh Dios, y le aseguro que usted se va a dar cuenta cómo cambia su vida, cómo las cosas las ve desde otra perspectiva. Hágalo y verá que todo será diferente. Vamos a orar.